yo veo que en varios temas la izquierda, que es obtusa, que es porfiada, sigue con su agenda ideológica. Le da lo mismo que la ciudadanía no esté de acuerdo, le da lo mismo que se haya rechazado la propuesta 1.0 que contenía todos los principios en los que creen. Estoy pensando en la igualdad sustantiva, estoy pensando en esta narrativa que es un chip que se les mete o que se les ha metido a estos dementes en relación a los victimarios y a las víctimas, a estos grupos históricamente excluidos, y que con el auspicio de la derecha han avanzado. O sea, la ley de las 40 horas, la ley de los delitos económicos, que es una manifestación de lo que acabo de indicar, o sea, de esta narrativa de categorías y tratamientos privilegiados para unos y para otros, para ir socavando el principio de igualdad ante la ley. Y por lo tanto la libertad a la que tú te referías en la introducción, Rodolfo. Entonces, esta agenda ideológica de la izquierda, a la que la izquierda no ha renunciado, a la que más les interesa, porque como vemos en las distintas comunas, por ejemplo con Ripamonti, que es RD, sigue, sigue firme y a paso sostenido. Entonces, la pregunta es, Rodolfo, para ti, porque Iván nos dejó un segundo, es ¿cómo ves tú nuestro futuro ya a nivel nacional respecto de las mentes o el cambio? A mí me preocupa mucho, Rodolfo, este tema de seguir adelante con el gentil auspicio de la derecha, que cree que es súper necesario ser validado por el adversario político y están esperando, muchos, no todos, pero muchos de ellos, credenciales democráticas de parte de la izquierda. Lo vemos hoy día con los retiros, o lo vimos con los retiros, lo vemos hoy día con las abstenciones en la votación de la modificación de la ley Zamudio. Yo tengo mucha preocupación respecto de la discusión de la ley de reforma previsional. Entonces, quiero saber cuál es tu análisis respecto al avance de la agenda sostenida, consistente de la izquierda y en mi opinión, complejo de la derecha, en que no vemos propuestas, por cierto que sí, hemos conversado algunas contigo y con Iván, pero en términos de proyecto político y de ideas que tú querís influir, que tú quieres seducir a las personas para cambiar mente, a la derecha la veo súper débil. No sé qué opinas tú. Yo creo que con este gobierno no hay que llegar a ningún acuerdo. Así de claro. Porque estos son demócratas por default. O sea, el partido más importante de esta coalición es un partido totalitario, el Partido Comunista. El partido que manda dentro del gobierno es un partido totalitario. Y esto no es la campaña del terror, no es Pinochet, no, no, no. Es un partido que en su declaración de principios cree en el marxismo-leninismo como modelo de gobierno que implica la dictadura del proletariado y el fin de la libertad de una democracia occidental. Es un partido que considera que en Cuba hay democracia y que en Venezuela los venezolanos están pasando al descueve. Eso es el Partido Comunista. Y al lado está el Movimiento de Revolución Democrática o el Frente Amplio, que son comunistas pero con iPhone. Entonces, tengamos claro que no estamos hablando de Ricardo Lagos ni José Miguel Insulza, no estamos hablando de Eduardo Frei, no, estamos hablando de radicales de izquierda que perdieron el plebiscito y siguen con las mismas ideas de siempre de sepultar el neoliberalismo, acabar con la libertad económica, tienen todos los prejuicios del mundo, pero salvo cuando hay que hacer negocio. Porque ahí son más vivos que el hambre. Ahí son Milton Friedman. ¿Tú no encontrás que la socialdemocracia es cómplice de estos sector del Es que, Partido es Comunista y del que, Frente es Amplio? que Porque lo lo que dejaste pasa como es que fuera. lo que pasa es que el socialismo democrático, porque se denominan así, son tan pavos que no se dan cuenta que cuando se denominan como socialismo democrático, ¿y qué son los que tienen al lado? El socialismo antidemocrático, el socialismo predemocrático, parademocrático, antidemocrático. ¿Qué tienen? Son tan giles que cuando ellos se definen, Carolina Toá y todos estos niños tan distraídos, dicen, bueno, nosotros somos socialismo democrático. ¿Y qué son sus compañeros? Los socialistas antidemocráticos. Claro, pero además de la terminología o de la semántica, que sí tenía un punto, lo que yo hago es meterlo en el
mismo saco, o sea, No, igual, no, por porque son supuesto. cómplices, porque No, por 2 cargos totalmente. están ahí, porque quisieron aprobar hicieron campaña, eran voceros de la campaña que Totalmente. cambiaba la O matriz piensa ideológica de tú, nuestra mesa. piensa tú algo, alguien tan olímpico como Claudio Rego, que hoy día anda calladito tratando de ser reelecto como gobernador metropolitano, votó al mamarracho, a favor. Un tipo que estudió Derecho en la Católica, que hijo de un fundador de la democracia cristiana, cercano a Eduardo Frei Montalva. Eduardo Frei Ruiz Tagle votó en contra, él no, él como quería asegurarse, nunca queda mal con nadie, votó a favor del mamarracho. Mire, todos son responsables. Lo que pasa es que, ¿por qué te digo que con esta gente no se puede llegar a acuerdos en casi nada? Porque siempre están con la ideología de por medio. Entonces dicen, no, hay que financiar a carabineros, pero ¿para eso qué? Reforma tributaria. Claro. Otra reforma tributaria que termine de matar más la economía de lo que ya la mató la reforma del 2014. En todos los temas te tratan de meter la mano en el bolsillo y siempre con la lucha de clases. Yo creo que evidentemente llegaremos a acuerdo en algunas cosas relevantes, porque es imposible no hablar con un gobierno. Eso es de perogrullo. Pero no caer en la tentación, por ejemplo, de ir a firmar el pacto fiscal, pero sí hay que ser pavo de cuarta generación para no darse cuenta que para aprobarle un pacto fiscal a este gobierno, primero, no garantiza que en 4 años más quieran más impuestos. Es imposible. Segundo, daña a la economía en materia de empleo. Si la gente no puede vivir de bonos, ¿quién creen que somos los chilenos? ¿Acaso no creen que alguien que vive de un sueldo prefiere un bono de la señora Bachelet o el señor Boric o prefiere ganar un sueldo digno? Obvio que sí. Pues. Como estos papas fritas jamás han trabajado un día nadie, no saben lo que es recibir tu primer sueldo y poder comprar tu propio auto o tomar un crédito hipotecario y llegar a tu departamento nuevo. Eso que pasaba en Chile hasta hace 4 años, que ya no pasa porque los créditos están muy altos, porque tenemos una crisis económica muy brutal, los bancos hoy día prestan a tasas muy altas. Ah, bueno, y el caballero de la moneda, que dijo que eran unos coñetes, unos amarretes. Señor Boric, quiero explicarle que con los retiros de 50.000 millones de pesos se acabó el gran fondo de dinero que había en el sistema financiero y que permitía que pudiéramos prestar a tasas muy bajas en Chile, las más bajas de América Latina. Entonces, como este señor nunca trabajaba nada, ni siquiera terminó la universidad, pasó de vivir de su papá a vivir del Estado. Así es súper fácil, hablarle Claro, pero a los bancos de coñete. Entonces, a la derecha, lo que no puede caer es la tentación de ir con el pasaporte, oiga, Camila, póngame el timbre de demócrata. claro, No ya, sirve de nada. pero No Rodolfo, sirve de nada. eso es lo que yo también creo, como lo que no debería pasar, pero la evidencia nos muestra justo lo contrario. Entonces, por eso es que quiero saber tu opinión respecto de cómo lo hacemos o cuál es el camino, porque si tú te fijas, Rodolfo, y además no aprenden, estoy hablando de la oposición o de la pseudo oposición, y estoy pensando súper en concreto en los proyectos de retiro que fueron auspiciados por la oposición. Estoy pensando en la reforma previsional, que tengo alguna preocupación entre Moreira, que va a comer completo a la moneda, en que algunos de RN se abren a tan generosos ellos, ¿no es cierto?, a poder disponer de nuestra propiedad respecto de un 1, de un 2%, lo que sea es... aberrante, es una súper mala idea, y ahí tenemos el auspicio de la oposición. Estoy pensando en el rechazo de la modificación de la ley muy en que tuvimos varias abstenciones, no votos en contra, varias abstenciones de la oposición y que ahora pasa a comisión mixta, por eso es que sigo con el tema, porque es preocupante para el desarrollo en los siguientes trámites legislativos. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo contigo respecto de la izquierda y los conocemos. Todos sabemos quiénes son, además lo dejaron en evidencia y por escrito, perfecto. Pero ¿qué hacemos con esta oposición? ¿O cuál es tu análisis respecto de las ideas, el avance de la agenda ideológica de la izquierda radical y no tan radical, porque son todos lo mismo, en mi opinión, o bien cómplices los socialistas, PPD, etcétera, para frenar esta agenda ideológica? Porque avanza en virtud del apoyo o de cierto apoyo que les alcanza para aprobar leyes que sustentan su agenda ideológica con votos de la oposición. Po. Ahí yo veo un problema y estoy pensando como en tus propuestas y en tu idea en una candidatura presidencial. Bueno, justamente por eso he tomado la decisión, porque no quiero personalizar en la candidata puntera en las encuestas, pero cuando uno dice que el Frente Amplio es un asco, o la Revolución Democrática es un asco, y a las 2 horas estás abrazándote con el alcalde de Maipú,
cuando tú después dices que los comunistas son lo peor y después dices que el subsecretario Cataldo es un encanto, ¿no será mejor no decir Claro, ninguna de las dos cosas? No ser tan extremo en ninguna de las dos cosas y mantener una pura línea. Yo no me abrazo con el Frente Amplio, respetuoso de que son personas electas por el pueblo chileno, no tengo por qué discutir el respeto que ellos merecen, pero no me voy a ir a abrazar con el alcalde porque me cae bien. Pero sí, es ahí lo que resulta irritante para los chilenos comunes y corrientes, que al final ven que todo es lo mismo, que son todos sí, amigos, que esto es un club de políticos que al final pelean y después terminan todos abrazados. Hoy día estamos frente a una izquierda totalitaria que trató de derrocar un gobierno democrático como el de Sebastián Piñera, que se sí, asociaron con los violentos en la calle, que querían sí. dividir el país en 11 nacionalidades. O sea, mientras ellos no hagan a lo menos un mea culpa y después del mea culpa demuestren durante un buen rato un cambio de conducta, yo no les voy a creer nada. Yo con los comunistas no me abrazo. Si la Camila Vallejo a mí me saluda, obviamente yo le voy a contestar, pero no me voy a ir a sacar una selfie con ella. No, por supuesto que no, porque son nuestros adversarios y son adversarios totalitarios y violentos. Mm. Y la derecha lo que hoy día debe hacer es, con respeto al que piensa distinto, tener un proyecto nítido y claro. Claro, eso es lo que me falta, eso es lo que falta, por Rodolfo. Bueno, sí, Justamente. por supuesto eso es lo que falta y por eso yo me he atrevido a dar el paso, porque los últimos procesos electorales, y quiero actuar con mucho respeto, me lo prometí a mí mismo y voy a tratar de honrarlo durante este proceso, más que hablar de otros, voy a hablar de lo que yo creo. Pero es evidente que hay un sector de los políticos tradicionales que al final le tienen miedo a ser respetuosamente duros. O sea, no tiene ni una gracia a decir un par de garabatos, decirle a alguien un par de garabatos, eso es pintoresco. Lo importante es mantener una sola línea. O sea, nosotros con los comunistas no negociamos. Con partidos totalitarios, partidarios de oprimir al resto a través de una dictadura, no negociamos. Y con el Frente Amplio, bien poco, porque son una versión un poco más light del Partido Comunista. Mm. Y con el socialismo llamado democrático tienen que dar pruebas de la blancura también, porque siguen asociados con ellos sabiendo que duermen con el enemigo. Y hoy día, lo único que tenemos que esperar es que este gobierno termine sin entregarles ninguna de las banderas más importantes que hoy día tenemos. La propiedad de nuestros ahorros previsionales, proteger la educación de los niños, no ideologizar la educación de los niños. O sea, yo en la Florida siempre creo que tiene que haber educación sexual. De hecho, pusimos un condón en el 14 porque creo que hay que combatir las enfermedades con la enfermedad de transmisión sexual. Pero, ¿quién tiene el primer deber y la exclusividad respecto a la decisión de la educación de los niños? Es la familia. Sin duda. La protección de la vida del que está por nacer, pero por supuesto, a mí me choca mucho cuando se hace todo un discurso a favor del aborto, y en circunstancias que por otro lado te dicen, bueno, hay que proteger a las ballenas, pero por supuesto, una sociedad humanitaria en la cual yo creo, protege a los animales, protege a nuestros hermanos menores, como decía San Francisco, la brutalidad animal tiene que ser castigada, proteger al cachorro de la ballena, y no protegemos al cachorro del ser humano. ¿Me vas a decir que esa es la inhumanidad, la cultura de la muerte? Este es un gobierno experto en muerte. Mientras los chilenos mueren en las calles baleados, su solución para distraer a los chilenos es promover un aborto libre. Este es un gobierno experto en muerte. ¿Me puedes explicar qué catástrofe es esta? Entonces, tenemos que tener una mirada dura, firme frente a esta gente. Yo no voy a cambiar en eso y he dado prueba. Cuando el presidente vino a la Florida, yo lo recibí con una actitud republicana, lo saludé como corresponde. Nosotros no vamos a hacer ningún bochorno como lo hacían ellos con Piñera, pero la crítica, durísima. Estamos frente a demócratas por default, no son demócratas convencidos, porque cuando fueron puestos a prueba trataron de derrocar en 2 ocasiones a lo menos un presidente electo democráticamente, se asociaron con los violentos, miraron para el techo mientras se quemaban iglesias, mientras se sacaban supermercados, y no conformes con eso, le terminaron dando pensiones de gracia a los delincuentes. Por tanto, con Rodolfo, eso es como lo que se puede. qué hubieras hecho tú si hubieras estado en el rol del presidente Piñera para el estallido antisocial? Probablemente habría reaccionado más rápido. Yo creo que ahí hay un tema de tiempo. Yo creo que el estallido social o delincuencial se fue de las manos el día sábado en la mañana cuando los delincuentes se dieron cuenta que las Fuerzas Armadas no tenían la capacidad de enfrentarlo. Si Pero los- la reacción a tiempo significa haber acordado antes un acuerdo por la paz o no, haber aplicado el no, Estado de Derecho. haber aplicado la represión legítima de un Estado que se defiende frente a delincuentes. Ya. Si alguien trata de quemar el metro o saquear un supermercado, debe ser reprimido con todas las armas de la democracia.
incluidas las armas de fuego. Ya, No corresponde que nadie queme el principal medio de transporte de los trabajadores de Chile, o que saquee supermercados, o que queme locales donde trabajan personas sencillas. Otra cosa es la manifestación. Yo no tengo ningún problema, las manifestaciones tienen que estar reguladas en horarios, en lugares específicos. Tampoco puedes cortar el tránsito impidiendo que las personas lleguen a su casa. claro. Pero respecto del estallido social, en esa tarde probablemente hubo un par de horas, entre las 5 y las 10 de la noche, donde esto se salió de madre. Porque efectivamente, y Iván lo ha escrito en su libro, esto fue, mira, el atentado a las Torres Gemelas, para ponerte un ejemplo, dame un segundo para explicarlo. Cuando Al Qaeda planificó el atentado del 11 de septiembre en Nueva York, ellos querían estrellar aviones contra las torres como un hecho político. Pero ellos nunca se imaginaron que el combustible de aviación, que tiene una alta temperatura de ignición, iba a provocar el derretimiento del acero de las Torres Gemelas y el derrumbe de las mismas. Eso era un efecto no esperado. Ellos nunca lo calcularon. En este caso, el desorden de esas horas calculaba probablemente quemar el metro, provocar grandes destrozos, pero nunca se imaginaron que frente a al debilitamiento del orden público van a salir las hordas de delincuentes organizados, con narcotraficantes y barras bravas, que fueron, por así decirlo, los delincuentes de oportunidad que saquearon Santiago completo. Si nosotros hubiésemos actuado, y esa es una decisión que el próximo presidente de Chile va a tener que enfrentar, ¿está dispuesto a aplicar la ley? Sí, actúo con... Y lo que te pregunto yo es, ¿crees que, dicho lo anterior, ¿crees que hubo ingenuidad de parte del presidente y su equipo en ese momento? Yo he tratado de pensarlo muchas veces, qué habría hecho yo. Yo creo que habría actuado mucho más rápido, habría ordenado a la policía de reprimir muy duramente a los que quemaban el metro y muy duramente a los saqueadores, al costo que sea. Porque, Eh, lo- porque probablemente en esas primeras horas, si eso se hubiese hecho, la cantidad de bajas civiles hubiese sido mucho menor, porque la intimidación, producto de la aplicación de la ley, hubiese disuadido a muchos delincuentes de oportunidad que, al darse cuenta que la fuerza pública no estaba, salieron mucho más a la calle y se multiplicó por centenas el problema. sí. Entonces, creo que cuando la ley funciona a tiempo, con rigor, para defender a las mayorías, porque quemar el metro, nadie me va a decir que un acto de protesta o sacar el supermercado es un acto de protesta. Actuar con extrema dureza es lo que hace Estados Unidos, lo que hace en Inglaterra y en cualquier país serio. Señor, usted se enfrenta, viene a quemar el metro de Londres, lo más probable es que usted termine muerto, señor, porque la policía metropolitana va a disparar. No vamos a permitir que el principal método de transporte en el cual se desplazan los londinenses sea quemado por una protesta. Si usted quiere, vaya a Trafalgar Square, ponga un cartel, grite, marche, pero usted no va a quemar el metro. Bueno, eso probablemente, esas primeras horas, hubo una falla importante en el gobierno, en la reacción rápida y eficaz respecto a lo que tenía que hacer la policía. Sí, y es una solución como, tampoco una solución de un genio de la NASA, o sea, porque se puede traducir lo que tú estás diciendo en, oiga, apliquemos el Estado de Derecho y apliquemos las herramientas que la ley y la Constitución nos dan, punto, si estoy gobernando, ¿no? Bueno, a propósito de lo que tú me preguntabas delante y siendo muy humilde, cuando alguien mira a su alcalde o eventualmente a su presidente y dice, este gallo es uno de los nuestros, este gallo no está aplicando la ley para favorecer a sus amigos ni porque es facho, es porque está defendiendo a gente como yo, porque él es como yo. Cambia, ¿no? Cambia harto. Porque la gente finalmente mira al presidente o al alcalde o al líder y dice, mire, este gallo yo le creo. Está tomando una decisión difícil no porque es facho, no porque, comillas, pinochetista, es porque está protegiendo a toda la comunidad. Sí, ahí, en esas horas, el mensaje tendría que ser claro. Tienen una hora para irse. De lo contrario, entraremos con la fuerza legítima del Estado y aténganse a las consecuencias. No vamos a, Entrarías a Temucuicui, Rodolfo? sin duda.